La verdad, un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La Hora del Diálogo. Amigos televidentes de Hora del Diálogo, bienvenidos a un programa más de este segmento de entrevistas donde siempre conversamos con personalidades en el ámbito político. En esta ocasión nos acompaña el consultor político Víctor López directamente desde España, mi primer invitado internacional. Bienvenido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la audiencia de Vito TVO por esta entrevista que espero que vamos a disfrutar mucho. Bueno, usted es considerado uno de los mejores consultores de Iberoamérica. ¿Cómo se ganó ese espacio y también desde cuándo supo que usted iba a ser el formador de políticos? Ah, qué buena pregunta. El espacio, bueno, supongo que me lo gané en el momento en que empezamos a ganar muchas elecciones, la mayoría de carácter presidencial, que es donde principalmente nos enfocamos. Hemos trabajado en Haití, en México, en República Dominicana, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en muchísimas elecciones, y a raíz de eso surge. ¿Cómo surge ese amor por la formación de políticos o hacedor de presidentes, como le llaman? Buena pregunta. Yo cuando estaba en la universidad, nunca lo he explicado, cuando estaba en la universidad, dentro de yo estudié dos licenciaturas, hice periodismo por un lado y hice ciencia política por otro, o sea que me saqué las dos carreras y me di cuenta que ahí había algo que me encantaba y era unir los dos mundos. ¿Y quién le dio el apoyo precisamente para hacer esa conexión y poder llegar a consolidar una campaña? El primer presidente con el que yo trabajo es el presidente José María Aznar en España. Yo trabajé con él en la Fundación FAES. Y a raíz de eso fuimos conectando con otros, de ahí me fui a Curazao a llevar la campaña del primer ministro Ferret Escote, de ahí otra vez volvimos a España, de ahí fuimos a Colombia, de ahí fuimos, y así todo el tiempo. Bueno, ¿cómo fue trabajar con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que tiene una gran publicidad y un gran protagonismo dentro de acá de Latinoamérica? Además de conocer el ámbito político, también conocí un poco de la persona. ¿Cómo es trabajar con él y qué le enseñó? Nayib es una persona maravillosa. Yo lo aprecio muchísimo, tengo buena relación con él, le tengo mucho aprecio. Nayib es una persona que yo creo que tiene una mente privilegiada, o sea, es un visionario. Dentro de los arquetipos de los distintos candidatos o gobernantes sería un visionario. Es una persona que es capaz de crear un plan a largo plazo y cumplirlo, y además con la valentía suficiente como para poder mejorar la vida de sus ciudadanos, incluso en los contextos más complejos. ¿Por qué cree que la popularidad de él continúa fuerte? Porque hay muchas personas en América Latina principalmente que le colocan en redes sociales, comparten las publicaciones de Nayib Bukele y mencionan que quieren tener un presidente como él. ¿Qué le falta también a los presidentes de América Latina para que sigan ese prototipo y tenga la aceptación del pueblo? Es que Nayib realmente se ha enfrentado contra todo un establishment y un contexto con mucha valentía. Eso es lo que le falta muchas veces a los políticos de Latinoamérica, valentía. El principal problema de El Salvador, como yo lo identifico, era las maras. Las maras copaban el 50% de la población, la tenían controlada de alguna manera u otra y generaban muchísimos problemas. Nayib atacó ese problema con el Plan Nacional de Seguridad de frente, fue muy frontal. Se han visto imágenes en todo el mundo de forma impactante de su buena gestión. Sí es cierto que se le ha criticado por el tema de los derechos humanos, pero sinceramente creo que ha sido brillante su forma de actuar, lo ha hecho con muchísima fuerza y valentía, y su pueblo lo está legitimando y le está agradeciendo por cada una de sus acciones. Bueno, usted, como mencionó al principio de la entrevista, dijo que ha trabajado en diferentes sectores, en Estados Unidos, en Haití, en República Dominicana, en El Salvador, ahora en Ecuador. ¿Cuál ha sido el proceso democrático que más le ha llamado la atención y cuál fue el más difícil de ganar? ¡Wow! Esta sí está buena la pregunta. El más difícil de ganar de todos.
el que usted mencionaba o tal vez no tenía alguna expectativa alta? Por ejemplo, El Salvador, yo me acuerdo la primera o segunda reunión que yo tuve con Nayib, le dije, hay que ir a por la primera vuelta, vamos a ganar en primera vuelta, pase lo que pase, vamos a ganar. Decía, está difícil, Víctor, digo, no, no está difícil, la vamos a lograr, ya verás. Tu pueblo te quiere, tu pueblo sabe que eres el verdadero cambio, que vas a traer las nuevas ideas a este país, que vas a conseguir que los corruptos de siempre devuelvan lo robado y de alguna manera que van a empatizar con tu gran proyecto de construcción para todo. Han habido muchas campañas, sería injusto hablar de solo una, pero... ¿El proceso democrático que más le llamó la atención? A mí el más difícil quizás fuese en Haití. Haití fue muy difícil por la coyuntura. De hecho, ya muchos años intentamos repetirse las elecciones. Ahora parece ser que, según me han informado antes de ayer, la cosa avanza de forma positiva y probablemente en un año, año y medio puedan haber elecciones. Colombia también fue una campaña bastante compleja. Yo solo estuve la parte de la primera vuelta con Rodolfo Hernández, con quien empezamos, quiero recordar, en septiembre y acabamos en febrero, por ahí. Y levantamos una campaña que tenía un 3% de intención de voto a ponerlo con un 14% en el segundo puesto ya desde enero. Y fue una campaña también bastante compleja. Las hay más complejas aún, pero por temas ya de inseguridad. Hay campañas donde parece que no, pero uno tiene que tener cuidado porque al final en esto va de quitarle el poder a otro. Y no solo el otro, sino todos los grupos de poder empresariales y todo que dependen de ese establishment van a hacer lo imposible para que todo... Y hablando de esa inseguridad, ¿usted tal vez ha recibido algún tipo de amenaza en alguna campaña? Sí, lamentablemente las tenemos de forma continua, pero la verdad que tomamos los debidos protocolos y no le tenemos tanto en cuenta ese tipo de temas porque si no, no podríamos trabajar y sobre todo no hay que dejarse amedrentar en la vida por ningún tipo de individuo, malas intenciones y todo. Bueno, usted como un consultor político con experiencia que recomienda a los consultores políticos, principalmente nacionales, si un candidato tiene todo en contra, hablamos de las encuestas, del perfil, de la figura, de la historia, ¿cómo revertir eso? Porque es bastante complicado borrar de la imagen algo que ya está tan instaurado en la mente de los votantes. Se puede hacer de forma eficaz. Por ejemplo, cuando un candidato tiene muchísimos negativos, lo primero que hay que hacer es un trabajo de rebranding y reposicionamiento de su imagen. Para eso, muchas veces, por ejemplo, si se han cometido errores, hay que pedir perdón y conseguir empatizar con la gente. Hay que hacer un buen análisis de situación, entendiendo cuáles son los principales problemas que vive la ciudadanía en ese momento y a través de una paquetización de mensaje con un buen storytelling y masificándolo pero personificándolo en distintos targets poblacionales consigues llegar a la ciudadanía conectando sobre todo emocionalmente para que ellos de alguna manera te devuelvan esa confianza con su voto o aprobando tus políticas públicas. O sea, sí se puede revertir realmente la imagen desgastada de un político. Sí, yo me acuerdo, pongo un ejemplo, yo cuando llego a Colombia, mes y medio antes, el señor Rodolfo Hernández, un poquito antes, había dicho que él tenía, ¿cómo era? Que él era fiel seguidor de un pensador alemán llamado Adolf Hitler. Pues eso fue una barbaridad. Él se refería a una frase muy concreta que decía que, sobre el concepto de locura, que si repetimos muchas veces el mismo patrón y buscando un cambio no se puede, es el efecto de locura. Pero de alguna manera se puede revertir. Hay que hacer mucho trabajo, hay que identificar muy bien cuáles son los canales comunicativos, necesitas una muy buena estrategia comunicacional, todo se tiene que basar en datos y una vez ya tienes todo bien estructurado, has organizado tus equipos y tienes un objetivo claro, obviamente se puede cambiar cualquier tipo. O sea, una maquinaria de comunicación fuerte para poder de alguna u otra forma destronar la imagen desgastada. Sí, necesitas un equipo de trabajo. Sin un equipo de trabajo es muy difícil. O sea, el estratega trae la estrategia, el director de comunicación prepara los contenidos, el director creativo los hace brillar, el director de organización se encarga de preparar todos los equipos electorales para la movilización electoral y la defensa del voto el día D, por ejemplo. O sea, se necesita un gran equipo, es cierto que siempre con una estrategia general y sobre todo tiene que trabajarse mucho el candidato.
O sea, el candidato es el pilar fundamental de cualquier campaña. Algo importante también no es solamente el candidato presidencial, sino también el vicepresidente, que te puede sumar como te puede restar. O sea, es un equipo y deben trabajar los dos en conjunto. Así es. Es verdad, el vicepresidente es algo muy importante. Hay vicepresidentes que ni suman ni restan, que simplemente están para pasar el momento, y hay otros, por ejemplo, que tienen que afrontar grandes situaciones echándose un país en la espalda. Les pongo el ejemplo de Otto Sonnenhösner aquí en Ecuador, con quien yo estuve en la pandemia porque me quedé encerrado, y ese señor, por ejemplo, tuvo que echarse al país en la espalda porque el presidente en ese momento tenía las condiciones de salud que tenía y era muy arriesgado que pudiese afrontar la pandemia, como él mismo dijo en televisión, y nos tuvimos que ir a, no me acuerdo cuántos hospitales visitamos, pero yo fui a, creo que recordar casi todos menos Galápagos, y revisando que estuviesen los insumos, revisando que todo fuese de forma correcta. Fue muy duro. Yo me acuerdo ver fallecidos las imágenes que vimos todo el mundo, y yo yendo a hospitales y veíamos mucha cantidad de fallecidos. Fue algo muy difícil, pero la verdad que ese hombre lo afrontó, y yo creo que Ecuador tiene una deuda de gratitud con el señor Otto Sonnenhösner, porque por mucho que digan, yo estuve con él, se fajó la pandemia. Bueno, algo importante también es el tema siguiendo con el tema de la figura del vicepresidente de la República. Cuando, por ejemplo, están en campañas y el vicepresidente llega a tener algún tipo de discrepancia con el presidente de la República, no da buena comunicación a las demás personas. No, definitivamente no. O sea, hay que organizar los equipos, y hay que organizar también a todos los distintos, digamos, el organigrama interno. De ahí hay que establecer cuáles son los criterios de mando y quiénes son las principales personas que van a tener importancia dentro de la campaña y que van a ser los portavoces dentro de la campaña. Cuando hay disidencias internas dentro de una campaña, a no ser que sea provocado por algún tipo de temática, para aumentar la tasa de conocimiento del candidato, o para cualquier tipo de estrategia puntual o hitos técnicos, eso hace daño. Eso hace daño porque se ve inestabilidad dentro del gobierno. ¿Usted alguna vez decidió no participar o no apoyar la candidatura de alguien? Sí, y nos hemos retirado de varias campañas. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características o esos puntos específicos en el cual usted declina y su equipo de trabajo también dice no vamos a seguir continuando con esta campaña? A ver, por norma general, insisto, siempre empezamos y acabamos las campañas. Yo soy una persona de palabra, y cuando empiezo un proyecto lo acabo. O sea, estoy hablando del 95% de los proyectos que hemos llevado a nivel internacional, tanto a nivel corporativo como a nivel político. Pero a nivel político a veces pasan ciertas cosas, y es que, por ejemplo, pues, se produce un tema de impagos, por ejemplo, para nosotros como empresa es muy complejo. Yo al final tengo una estructura empresarial, tenemos que viajar, tenemos que crear grandes equipos, etc. Eso por un lado. También el tema de cuando se hace lo que llamamos el screening. O sea, yo no trabajo, por ejemplo, con candidatos que tengan casos de corrupción o sea, aguardando los valores éticos también de la empresa y los códigos deontológicos. O sea, hay líneas que nosotros no pasamos. O sea, yo puedo pasar, por ejemplo, la línea ideológica, en algunos momentos si creo en la persona, aunque no sea la misma que yo. ¿Y su línea ideológica es? Yo soy más de centro y centro-derecha, dependiendo del país, pero hay otros que, por ejemplo, sería centro-izquierda. Pero soy una persona de centro, yo no creo mucho en las ideologías. Yo creo que el mundo ha cambiado y que hoy en día tenemos que lo importante es que sean buenos mandatarios, que estén preparados, que tengamos buenos equipos y que quieran construir mejores países. O sea, el humano por encima del capital. Siempre. La gente lo está pasando muy mal en América Latina hoy en día y en el mundo. O sea, yo creo que ha llegado un momento en el que los consultores tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad social y también con las personas, porque también el votante que se tiene ayuda muchísimo al tema de las políticas públicas. Completamente. Y es verdad, o sea, al final nosotros necesitamos que la gente viva mejor, y si el político en el mundo, como ustedes saben, el 86% de la gente en todo el mundo piensa que el político es parte del problema y no de la solución, y normalmente lo identifican incluso como corrupto o presunto corrupto, nosotros tenemos que ayudarle a trabajar esa imagen para volver a lo que era la polis griega en otra época, donde los políticos estaban altamente valorados, donde eran los grandes líderes, donde teníamos líderes como Nelson Mandela, como John Fitzgerald Kennedy, como Winston Churchill, como los grandes líderes de la historia, gracias a los que hoy en día estamos aquí. Bueno, usted tiene sus políticas y sus valores muy bien planteados, pero si en algún caso, no sé si le ha ocurrido, que lleva un candidato a la presidencia de la República y dentro de la presidencia comete actos de corrupción,
¿Usted se vuelve crítico de? A ver, nosotros no criticamos a nuestros clientes. Nosotros no somos políticos ni estamos dentro de la esfera de la política de un país. Es más, yo creo que los asesores no debemos opinar sobre la política interna de un país. Yo pocas veces lo hago, a no ser que haya una entrevista, me pregunten, etc. Dicho esto, nosotros cuando pasa algo de ese tipo, nosotros ya no continuamos en los proyectos. Eso sí es verdad, o sea, pero tiene que ser algo muy... Tenemos que evaluarlo. Muchas veces ustedes saben cómo funciona esto. A veces no todo lo que se dice en los medios es real, ni todo lo real se dice en los medios. O sea, al final, de alguna manera, tenemos que evaluar bien las situaciones y darnos cuenta de cuál es la realidad de los hechos. Bueno, Guillermo Lasso no fue su cliente. ¿Qué piensa el gobierno de Guillermo Lasso actual? A ver, buena pregunta. Me metes en compromisos, ¿eh? A ver, Guillermo Lasso no fue mi cliente, yo lo he conocido hace tiempo. De hecho, nos cruzamos ahora en el Hotel Oro Verde hace mes y medio. Sinceramente, creo que Guillermo Lasso es un muy buen gestor desde el punto de vista privado. Creo que ha hecho una gran labor dentro del banco. Lamentablemente, creo que su comunicación dentro del gobierno debería, bueno, digamos que es manifiestamente mejorable. Creo que debería cambiar la forma en la que comunica los proyectos. Bueno, además de la comunicación perfectible, también el ecuatoriano en sí no ve el tema de una inversión pública. Sí, es correcto. A pesar de que sí es cierto que en estos momentos Ecuador sí han conseguido, eso sí lo ha hecho muy bien el gobierno de Guillermo Lasso, captar fondos internacionales, etcétera, en un momento que Ecuador estaba pasando por un mal momento. También el proceso de vacunación lo hizo muy bien. Entonces creo que ha tenido problemas con el tema de, bueno, todos los que ya conocen los ecuatorianos. Creo que él debe conectar aún de forma más emocional con la psique del colombiano medio, para que entiendan el proceso por el que está pasando este gobierno, cuál es su plan de gobierno y cuál es la forma en la que van a Bueno, también el tema de la enfermedad que está sufriendo el presidente de la República tampoco lo deja desarrollarse al 100%, pero tampoco vemos un tema de gestión por parte del vicepresidente Alfredo Borrero. Básicamente no existe el vicepresidente. Es una imagen que no se comunica. Bueno, este gobierno tiene gente muy buena. Yo recuerdo al ministro Francisco Martínez, creo que se llama, que yo tuve la oportunidad... Francisco Jiménez. Jiménez, creo que es, que yo tuve la oportunidad de conocerlo y me parece una persona brillante. Y creo que tienen equipo. No obstante, a veces, siempre, ustedes lo saben, son de medios de comunicación, lo que no se comunica no existe. Entonces estoy convencido de que muchas de las cosas que está llevando a cabo este gobierno simplemente no se han comunicado de la mejor manera y por eso tienen la tasa de valoración pues tan baja como la que estamos viendo, a pesar de que este gobierno empezó con una tasa de valoración muy alta. Bueno, hablando de Ecuador, ahora vamos a Colombia. Trabajó con Rodolfo Hernández. Sí. ¿Cuáles fueron los atributos a resaltar del considerado Trump colombiano? Bueno, con Rodolfo trabajamos muchos. Un equipo maravilloso, liderado por Luisa, que era la directora de Comunicación y Redes, Oscar Jair, que era el director de la dirección política. Yo, como le dije, estuve hasta febrero, no me acuerdo la fecha exacta. Y de ahí, más adelante, justo entró otro consultor argentino-colombiano, Ángel Becasino. Yo lo que hice básicamente es, siempre creo que la estrategia es la autenticidad. La mejor estrategia para cualquier candidato o líder político es su autenticidad. Y eso es sobre lo que hay que trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos intentan venderse de una manera que no son. Y eso el ciudadano lo ve. O sea, si tú intentas transmitir que eres una persona distinta a quien eres, tienes un problema. Si tú no eres un gran técnico, en 4 meses no te vas a convertir en Steve Jobs. Pero si tú eres muy auténtico y sobre todo crees firmemente que puedes... Y ganas de aprender también. Y ganas de aprender. En el caso de Rodolfo era muy claro, era una campaña contra la corrupción, muy fuerte, en contra de toda la corrupción que había habido en Colombia en la historia. Analizando todos los datos vimos que era el principal factor que le preocupaba a la gente y de ahí su autenticidad. Él no le importaba de ninguna manera decir las cosas como él las pensaba, incluso a veces pues con palabras. Algún exabrupto, ¿ustedes cómo trataban de cubrirlo? Porque a veces también la calentura de hablar de forma improvisada puede llevar algunas consecuencias. Yo normalmente no cubro esas cosas, las mido.
Entonces lo que hicimos fue cuando él llamaba, bueno, una palabrota, ¿de acuerdo? No voy a decir la televisión, pero cuando él decía cualquier barbaridad, nosotros medíamos el impacto real que tenía y nos dábamos cuenta que esa autenticidad estaba gustando y estaba conectando con la gente porque la identificaban como valentía y además como el humor. El humor es algo que en política tienen que utilizar mucho más los candidatos. El humor consigue devolver la esperanza, el humor rompe con toda la angustia y la desafección política que hay hoy en día. O sea, un candidato con humor y con carisma es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Bueno, le faltaron poquísimos votos para ganar en Colombia, hablando de la población en sí. Pero, ¿por qué cree que el colombiano se encantó por un gobierno de izquierda teniendo tantos gobiernos de derecha durante años? En el caso de Petro es una campaña completamente distinta. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Allí estaba Antoni Pérez Rubí, estaban otros. Y hay un caso de lo que conversábamos, la vicepresidenta le ayudó muchísimo. Sí, Francia Márquez hizo un gran trabajo y además hacían muy buen tándem los dos. En el caso de Petro, sinceramente creo que hicieron, como le digo, muy buena campaña. Conectaron muy bien con el ciudadano medio, con el ciudadano que quería un cambio. Colombia en ese momento quería un cambio. Y a raíz de eso surgieron los dos grandes candidatos, Rodolfo Hernández y Petro. Rodolfo no hizo una buena campaña en la segunda vuelta, de hecho cometió demasiados errores y de ahí Petro supo aprovechar las carencias de Rodolfo y efectivamente, como dice, estuvo extremadamente ajustado. Fue un error, por ejemplo, por parte de Rodolfo no haber ido al debate. Yo le preparé 3 debates y lo hizo bien, salió victorioso en los 3, siempre salió fuerte, pero de alguna manera ya no estaba, ya no la asesoramos nosotros. Alguien le debió decir que no debía ir a los debates, cometió un grave error. Petro era muy buen orador, pero Rodolfo tenía muy buenas tablas para saber sortear cualquier momento, le podía haber venido bien. Y de ahí Petro, la verdad que supo gestionar muy bien su campaña en territorio. Él creó una gran campaña territorial y además trabajó mucho la defensa del voto para el día de las elecciones, tanto en las primarias, en las iniciales, como en la primera y segunda vuelta. Cada candidato tiene su fortaleza. Con Rodolfo Hernández, justamente usted mencionó, colocaron la figura de en contra de la corrupción. Sí. ¿Siempre se busca ese perfil en cada candidato? Sí, hay que definir. Lo primero es hacer un buen estudio, de ahí se definen los arquetipos del candidato y una vez hemos definido cuál tiene que ser el rol del candidato y el mensaje, se trabaja en base a esos arquetipos. O sea, tú no puedes vender a una persona que sea muy humanista como demasiado técnico. O sea, hay que buscar los valores. Dentro de por ejemplo, en las elecciones de Guayaquil, pues tenemos el arquetipo de la gobernanta, que sería Cynthia Viteri. Jimmy Jairala está buscando ahora mismo un arquetipo del ¿cómo se dice? El protector con la gente, etc. Y hay el otro está el rebelde, el otro el innovador. O sea, cada uno tiene su arquetipo dentro de la estructura mental de las personas. Lo importante es seguir ese arquetipo habiéndolo identificado bien y trabajar bien con su mensaje y su forma de actuar en el día a día. Bueno, desde su perspectiva, ¿usted cree que regresarán las corrientes ideológicas a América Latina de izquierda? En este momento sí, desde luego. La mayoría ha habido un cambio muy fuerte y la mayoría de gobiernos que están ganando son de izquierdas, efectivamente. Ahora, pero la política es cíclica. Es el proceso de anaciclosis que decía Polibio en el siglo V después de Cristo, creo recordar, que la política de alguna manera empieza de una manera, luego acaba de otra, luego pasamos de izquierda, luego derecha. ¿Usted cree que en algún momento se vaya a terminar esas guerras o esos conflictos entre izquierda o derecha y ya se va más en el tema de las propuestas? Hoy en día yo ya no creo en la izquierda y la derecha. De hecho, la gran mayoría de la gente no cree en la izquierda y la derecha. Sino en el sentido común más que todo. Exacto, en la persona. O sea, te pongo el ejemplo de Nayib Bukele que hemos hablado antes. Nayib estuvo en el FMLN, que eran de izquierdas, luego lo auspició Ghana, que era un partido de derechas, para que era su vehículo para las elecciones, y él pues es un centro, pero ni siquiera, o sea, no me gusta ni meterlo dentro de una ideología, porque en el fondo él es un visionario. Los visionarios tienen una manera muy distinta de hacer política hoy en día. Pero justamente hablando de este tema, de que a veces inician con un partido de gobierno de izquierda, de derecha, esos cambios también pueden afectar, porque de alguna u otra forma aquí le llaman un bailarín político. Correcto. ¿Por qué cree que las personas no pueden tener ese tipo de confianza?
Es que una persona que está en demasiados partidos políticos que supuestamente defienden unas ideas y luego se cambia otro y luego se cambia otro, lo que genera es desconfianza con la ciudadanía. Como les digo, además, los partidos políticos hoy en día están mal vistos, o sea, tienen una tasa de negativos, la mayoría muy alta. Y mucha gente ya no vota al partido, sino la persona, que es la que le convence. Pero si tenemos por un lado que el político está mal visto y que el partido político está mal visto y encima se cambian de muchos partidos políticos, pues genera de alguna manera desconfianza entre los ciudadanos inevitablemente. Hablando de un tema importante, dentro de Ecuador existe una gran población de jóvenes que van a las urnas a votar. ¿Cómo se llega al votante joven? ¿Se lo considera un voluble al joven dentro del voto? No. ¿Fácil de convencer? No, el joven es difícil de convencer. El joven tiene mucho más criterio que el de avanzada edad, pero básicamente porque el de avanzada edad ya se ha formado un criterio ideológico desde hace mucho tiempo y entonces el de construir ese voto es más difícil. Pero el joven está buscando alternativas. El joven es extremadamente crítico con todos los políticos, con lo cual la única manera de convencerlo es atacándolo, entre comillas, buscándolo a través de sus canales comunicativos. El joven ya no ve la mayoría televisión tradicional, ve más medios digitales. El joven está muy enfocado a Netflix, está muy enfocado a YouTube, sigue más las noticias por Twitter que por los periódicos en papel. O sea, ha cambiado mucho la forma en que entienden la realidad. Hoy en día siguen mucho a influencers, a youtubers, se meten en nuevas redes como Twitch, de las que otros targets de edad ni conocen. Entonces hay que saber cómo atacarles con el mensaje para convencerles de que nuestras propuestas, de que nuestro candidato y de que el plan que tenemos para más adelante es el mejor para toda una ciudad, un país. ¿Y el votante en Ecuador, cómo piensa? El votante en Ecuador, ¿cómo piensa? Pues la verdad que el votante en Ecuador yo creo que en estos momentos tiene una gran desafección y apatía contra los políticos de siempre. Creo que el votante en Ecuador está bastante decepcionado de cómo han venido trabajando los políticos en los últimos años, hasta el punto que hemos visto la cantidad de movilizaciones de gente que hemos visto, no solo las indígenas, hay mucha gente que en las calles ahora mismo está ya, perdónenme la expresión, harta de toda esta situación y de todos estos políticos, no les tienen ninguna confianza y curiosamente muchos votarían a políticos nuevos porque se está viendo dentro de las radiografías de análisis electoral que hacemos, pero les da miedo a que esos políticos nuevos no ganen y por eso a veces se están replanteando incluso votar a los tradicionales para que no cambie y vayamos de Guatemala a Guatapeo. Víctor, última pregunta para terminar esta entrevista. Me gustaría conocer, usted está detrás del candidato, ¿cuándo será el protagonista? Yo no tengo que ser nunca el protagonista. ¿No piensa tal vez en una presidencial en España? Ah, de yo lanzarme una presidencial. ¿Sí? Uy, no. Ya, pobrecillos los candidatos. Yo me dedico a ayudarles, no me dedico a lanzarme. Yo sé que hay otros asesores que están deseando ya luego ser políticos y todo. Yo no creo en eso. Yo creo que el asesor siempre tiene que estar detrás del candidato, tiene que aportar lo mejor en base a su criterio y de alguna manera el que finalmente decide qué hace y el que pierde o gana es el candidato. Y no, yo no tengo aspiraciones políticas. Nunca las he tenido. Y no, igual con el paso de los años me venga, pero en estos momentos estamos muy enfocados en nuestra actividad. Bueno, Víctor, quiero agradecerle por este espacio de entrevista, por haber atendido también nuestro llamado, casi un mes siguiéndole para poder conseguir esta entrevista. Muchísimas gracias. También agradecer al Hotel Puerto Pacífico por brindarnos sus instalaciones para realizar esta entrevista. Pues muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que nos está viendo y les envío un abrazo enorme y gracias a Vito TVO por esta maravillosa entrevista y a Laura, que le agradezco también por todo, de verdad. Esto ha sido, amigos televidentes, Hora del Diálogo. Gracias por habernos acompañado.
La verdad, un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Día.